Hay que tener en cuenta la tabla de sufijos, ¿verdad? La tabla de sufijos cae todas las conversiones estas, ¿verdad? Ya lo anoto porque en este caso sí. Mm, en este caso prefijos es prefijos del Sistema Internacional de Unidades. En este caso, vean, y nada más poner lo que me importa. En este caso, tenemos la siguiente escalón. En este caso no voy a anotar todo porque es una tabla enorme, ¿verdad? Ok. En este caso tenemos escalones. En este caso voy a tener a nano y voy a tener a pico. De esa forma. Es importante saber en qué dirección. En este caso, si yo bajo hacia abajo, multiplico por 1000 y si subo, divido entre 1000. En este caso tengo 20 nanos. Ok, como tengo 20 nanos y quiero bajar a picos, ¿qué tengo que hacer? Estoy bajando, Se multiplica. multiplico por 1000. Así que 20 nanos multiplico por 1000 es 20.000. Sencillo, ¿verdad? Ok. Es interesante porque esto es todos unos escalones, ¿verdad? Después de pico viene fento, después de fento viene ato, y así, son un montón. Pero en este caso, cada vez que voy bajando, voy multiplicando por 1000. Bajo, si bajo otra vez, multiplico por 1000 y así sucesivamente. Entonces es bastante interesante, ¿verdad? Sí. Ok, considera la siguiente información del triángulo equilátero ABC. Dice que de acuerdo con la información dada, ¿cuál es la medida de la altura H? Esto se obtiene por Trigonometría. trigonometría y teorema de Pitágoras. Teorema de De hecho, Pitágoras. se puede hacer de dos formas. Voy a hacerlo por ambas. Por teorema de Pitágoras. Pero si por teorema, no me tienen que dar dos lados y solo me Te los están están dando dando, uno. te están dando todos, porque es un triángulo equilátero. Oh, todos valen Entonces, dos. todos valen 2. Este vale 2 y este también vale 2. Ok, como todos valen 2, si todo este AB mide 2 y la altura parte a la mitad dicho lado, ¿qué va a suceder? ¿Cuánto mide este? Uno. 1. Ahora ya tengo dos lados del triángulo, el triángulo rectángulo, ¿verdad? Ujú. Tengo un cateto y tengo una hipotenusa. Así que voy a Hipotenusa. plantear la relación del teorema de Pitágoras. Un cateto elevado al cuadrado más el otro cateto elevado al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. En este caso, este uno que está sumando aquí lo paso a restar al otro lado. H al cuadrado va a ser igual a 4 menos 1. Y en este caso, h va a ser igual a raíz de 3. Interesante, ¿verdad? Sí. Otra forma de hacerlo, pero en este caso vas a tener que hacer uso de la tabla de valores. En este caso, dame un toque porque la verdad es que no me acuerdo. Vamos a ver. En este caso, no sé si te sabes que el seno es 60. Bueno, en este caso voy a utilizar mejor así. Voy a hacerlo de esta manera. Calculadora. Vamos a hacer. Ok. En este caso, vamos a tener este valor apuntado aquí. Seno de 60 es igual, de 60 grados es igual a 0,86. Voy a tenerlo apuntado aquí. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Porque lo voy a ocupar. Ok, en este caso, puedo ver de que eso es un triángulo equilátero. Ok, ¿qué sucede en el triángulo equilátero, Iván?
todos los lados tienen la misma medida, ¿verdad? Sí, ¿Y cuál es la medida interna de, cuál es la suma de todos, cuál es la suma de todos los ángulos internos de un triángulo rectángulo, de un triángulo equilátero, de un triángulo? son, 180, eh, ¿verdad? son 180. Ok, como todos miden lo mismo, ¿cuánto tiene que medir cada uno? Mm, 60. 60. Entonces tenemos que el seno de 60 grados es igual a cateto opuesto, que en este caso es h, sobre Con el hipotenusa. por hipotenusa. Paso el 2 a multiplicar al seno de 60 grados. Ok, tenemos que el seno de 60 grados es 0.86. Así que esto va a ser 1.72 es igual a h, ¿verdad? En este caso no tiene ningún sentido, ¿verdad? Ninguno se parece. Pero si yo vengo y veo cuánto vale raíz de 3 con la calculadora, O el otro era para si más permiso de por ejemplo, irme. tengo 3 y le aplico raíz cuadrada, es 1.73, ¿verdad? Mamá, y voy a ir también. Para que sepa. Ok, Ese pie no termina. Ese en sí este tiene que caso puedo ver de que 0.72 se parece a raíz de 3, que es estar. 0.73. 1.73. ¿Ves que se parece? Sí, En este caso, ya me doy cuenta que es raíz de 3. ¿Ves? Dos maneras de hacerlo. Pero en ambas tengo que tener conocimiento de ciertas cosillas, ¿verdad? sí. En este caso, dice, si se tiene un terreno que tiene forma de rombo y sus diagonales miden 80 y 60, entonces, ¿cuántos metros mínimos de alambre hay que comprar para hacer una cerca alrededor del terreno si se desea colocar 5 filas de alambre? Eso está muy feo. Yo no sé por qué lo complicaron tanto. Bueno, la persona que lo puso se equivocó, para que sepas. Desde aquí lo estoy viendo. En este caso, tenemos de que esta mide 60 y esta mide 80. Pero en este caso tenemos de acuerdo que el rombo, todos los lados externos de un rombo miden exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces puedo utilizar la siguiente idea. Es que yo le voy a poner de más. Ok, si todo este mide 80, ¿cuánto mide la mitad? 40. 40. Y si todo este mide 60, ¿cuánto mide este pedacito? 30. 30. Correcto. En este caso, utilizando teorema de Pitágoras, me voy a dar cuenta que este mide 50. Ahora sí queda claro. En este caso, utilizo el teorema de Pitágoras. En este caso, lo que quiero averiguar es cuánto mide La hipotenusa. la hipotenusa. Y eso, la hipotenusa la voy a multiplicar por 4, porque es todo Mm, el rombo lo que me interesa. Y yo sé que todos los lados de un rombo miden exactamente lo mismo. ok. Entonces, utilizando el teorema de Pitágoras, 30 al cuadrado más 40 al cuadrado es igual a x al cuadrado. Eso da 900 más 16.000, 1600. Y esto va a ser igual a 50. X va a ser igual a 50. Puedes comprobar los cálculos si quieres. Ok, si este mide 50, este también tiene que medir 50, y este 50, y este 50. Por lo tanto, el perímetro del rombo, ¿cuánto es? 200. 200. Pero en este caso, ¿qué me están preguntando a mí? ¿Cuántos metros como mínimo de alambre hay que comprar para hacer una cerca del terreno si se desea cercar 5 filas de alambre? Eso me quiere decir Ujú, multiplicar el perímetro por 5. 5. 5 por 200, 5 por 200. 1000 me dice. 1000. Es la C. Este ejercicio lo veo enrevesado.
Bastaba preguntar cuál era el perímetro del rombo. Pero yo no tengo esa respuesta. Yo tengo 800, 339, 240 y 85. En este caso, ¿cuánto es en la medida de las diagonales del rombo? La medida del rombo, 200. No, por ejemplo, las medidas de las diagonales. Esta información que te dan a ti en el examen. 50. 50 ahí. Y 50 y 60. No, Mismo 60. procedimiento. 50 y 60. No, es que a mí me lo pusieron diferente. Me pusieron 20 raíz de 2. A esta gente le encanta complicar las cosas. Vea lo que dice, si un terreno tiene forma cuadrada y su diagonal mide 20, raíz de 2m, que seguro son metros. Ajá. Entonces, ¿cuántos metros como mínimo de alambre de púas hay que comprar para hacer una cerca alrededor del terreno si se desea acercar con 3 filas de alambre? Esa es la respuesta de 60, para que sepas. Sale 60, 60, 60 sale de opción, no, ¿verdad? Ah, no, no, perdón. 240. 240. ¿Te digo por Sí, qué? porque sí, En este caso, en tu caso, te dieron esta información. Te ha salido un cuadrado ajá, de diagonal 20 raíz de 2, ¿verdad? ujú, En este caso, hay que averiguar el lado del cuadrado. En este caso, todos los ujú, lados de un cuadrado miden igual. x, ¿verdad? Iguales. Entonces, vamos a ponerles x. Así que, Ok. ok, en este caso, 20 raíz de 2 corresponde a la hipotenusa de un triángulo rectángulo, ¿verdad? Sí, Entonces tenemos porque me que está pidiendo la diagonal. x al cuadrado más x al cuadrado es igual a 20 raíz de 2 elevado al cuadrado, ¿verdad? Ujú, Entonces te va a dar lo siguiente, 2x al cuadrado es igual a 2 por 400. Este 2 y este 2 lo puedo cancelar y aquí te va a dar que x es igual a 20. Ok, estamos hablando de un solo lado del cuadrado, ¿verdad? ok. Así que el perímetro tiene que ser la multiplicación de la suma de 4 de 20 más 20 más 20 más 20, ¿verdad? O sea, el perímetro es igual a 4 veces 80, 20. Esto es 80. 80. Ok, ¿y cuántas veces querés acercar? 3. 3. Entonces vamos a acercar 3 veces el perímetro. 80 Es por P, 3. sí, 80 por 3, que es 240. 240, sí. Es, pues, como te digo, es una pregunta enrevesada. Mucho Mm, procedimiento para lo que... ¿Cuántos tiempos tienen ustedes para responder esas preguntas? de 8:30 a 12:30. 4 horas. Ujú. Muy cansado. Sí, demasiado. Como te digo, esto ya es porque ya es yo ya sé más o menos por dónde van las preguntas. Yo tengo mucha experiencia respondiendo exámenes. Aparte que yo... Ya se lo sabe de memoria. Sí, en este caso, esta está muy fea. También, sí. Hay que usar, vamos a ver. La 15. ¿Cuál es esa? La 15. Este, Sí, yo no la tengo así. las cambian entonces. Ujú. Generalmente son las mismas ideas. Generalmente no son las mismas ideas. Pero tienen, es un también un romboide. Mm, mm. No, En tu caso, ¿qué es? es un triángulo, de acuerdo, es un, lo que me pidieron fue, de acuerdo con la información dada, el perímetro del triángulo, un triángulo Esa está muy fea. que, que tiene 90, bueno, yo la hice, igual con el teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Esa está muy fea. En este caso, sí tiene razón la persona que lo escribió. En este caso, utilizando el teorema de Pitágoras, ¿qué es lo que me están pidiendo? El perímetro. Déjame ver cómo saco esa medida de... Ah, ok. No.
No, 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 está sencilla. En este caso está bastante sencilla. Ya vi que por... ¿Tú sabes cómo por qué? No me había fijado en esto. Que la medida de BE es igual a la medida de ED. Entonces, ok, lo primero que tengo que sacar es la medida de BAA. La medida de BAA es una hipotenusa, ¿verdad? En este Sí, caso, tenemos 6 al cuadrado más 8 al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. En este caso, 6 al cuadrado es 36, 8 al cuadrado es 64 y la persona que hizo los cálculos está mal. bueno, En este caso, raíz por ejemplo, 36 más 64 es 100. Y de aquí deducimos de que la medida de la hipotenusa es 10. 10. Ok, A mí me dieron la medida de la hipotenusa y lo que me pidieron fue la altura. solo es despejar. Ajá. En Y la este caso, hipotenusa es 10, igual. sí, en este caso, la medida de esta es 10. Esta aquí también mide 10. Esta mide 6. Y este, que es paralelo con este, tienen que tener la misma medida, es decir, 12. Así que es 10 más 12 más 10 más 12. En este caso, esto es 2 por 24, es igual a 48, que es la B. Sí, en el caso mío yo sumé 10 más 8 más 6, Si te 24. digo la B, ¿verdad? Sí, no, la 24 está en la A, En porque este las caso general, opciones es yo creo que este, 24 y... yo creo que este tipo de examen lo que cambia es la pregunta, lo que no cambia es la respuesta, ¿verdad? En este caso, No, yo tengo diferentes respuestas, mm, sí, no eres no tienes otro tipo de examen. ¿no? Porque este fue el que yo hice. Ah, ok, igual le estoy Es que explicando yo este para soy de también. ecuación. Con razón, posiblemente sí sea eso. Ujú, Pero igual lo que generalmente lo que sirve es el conocimiento, ¿verdad? sí, Porque la idea es la misma generalmente. Nada más cambia como la ecuación de los ítems. sí. En este caso, el número 10 considera la siguiente información. Me sale ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? Un plano cartesiano, ¿verdad? O un plano Ujú. de coordenadas cuadradas. Y está sucediendo lo siguiente. Queda de esta manera, ¿verdad? En este caso, podemos obtener los puntos, que en este caso el punto es menos 2,4 y este punto que está aquí es 3,0. Y puedo utilizar la fórmula de distancia entre puntos, porque me están preguntando la distancia de A a B. Y la distancia de A a B es una formulota, que es la raíz cuadrada de x1, perdón, x2 menos, generalmente la gente pone x2 menos x1, o sea, la componente en x de uno de los puntos con respecto a la otra componente del otro punto, más elevado al cuadrado, más la componente en y de un punto menos la componente en y del otro punto. En este caso, ya se activan notificaciones durante 8 horas. Ok, sustituyo. En este caso, perdón por tantas notificaciones. Voy a hacer, creo que se puede hacer a WhatsApp. Está ahí. Ok, en este caso, voy a escoger al punto 2 como 3 y resto menos 2. Ahora te estoy restando 3 menos la componente en x del otro punto. Esto lo sumo con la componente en y de uno de los puntos, que en este caso era 0, menos la componente en y del otro punto, que en este caso es 4. Así que esto va a dar, mira qué curioso, esto va a dar 5 al cuadrado más 4 al cuadrado, que al final esto va a ser raíz de 29, que es la c. Ivania, otra forma de verlo. ¿Cuánto mide esta distancia?
En este caso es -2 y A el 3 3. está sumando. Ajá, ¿correcto? Entonces ya ahí sería 1, ¿no? No. Es toda esta Sí. distancia. Ok, la distancia de aquí a aquí, ¿cuánto es? De -2 a 0, ¿cuál es la distancia? 2, ¿verdad? Y de 3 a 2, 0, 3. 3. En este caso, toda la Entonces, distancia es 5. 5. Y esta Pero distancia, si uno está sumando y el otro está restando, no en este importa. caso, generalmente lo que hacemos para calcular distancias es restar. Eso sería 3 menos -2. Ajá. Cuando yo quiero calcular la distancia de tu edad a la mía, ¿cuánto tienes tú, Ivania? 35. 35. Y si yo le resto mi edad, 21, esto es igual a 14. ¿Ves? Donde yo estoy tomando la diferencia como una distancia. Ok. ¿De cuánto yo me disto de ti? Me estoy distando de 14 años. Lo mismo está sucediendo aquí. No es una suma, no estoy sumando, estoy restando. Ok. ¿Ya sí me entendiste la analogía? Sí. Entonces, cuando yo quiero calcular la distancia de un lugar a otro, lo que yo hago es restar, no sumar. Por ejemplo, la distancia de mi casa a un poste, agarro donde está el poste, le resto la distancia a mi casa y ahí está la distancia que yo quería calcular. ¿Ves? Entonces yo resto 3 y le resto menos 3 menos 2, porque el -2 es del signo, es del punto. Ujú. Es decir, toda esta distancia es 5. 5. Ok, yo estoy agarrando ahora esta distancia de aquí a aquí. ¿Cuánto es esto? Es la distancia de 4 a 0. ¿Cuánto es la distancia de 4 a 0? 4, 4. ¿verdad? Ok, y yo quiero calcular la distancia de A a B. ¿Cuánto es la distancia de A a B? Es una hipotenusa. Ay, mi hipotenusa, sí. Entonces tenemos que 4 elevado al cuadrado más 5 elevado al cuadrado es igual a h al cuadrado. 4 al cuadrado es 16. 16. Mira, me equivoqué. No es la C. Me equivoqué a la hora de hacer los cálculos. Se me olvidó elevar. Ok. 5 al cuadrado es 25, ¿verdad? Ajá. Ok, 16 más 25 es 41. Le aplico raíz cuadrada a ambos lados y me va a quedar que h es igual a raíz de 41, que es la D. Aquí me equivoqué porque dice 5 al cuadrado más 4 al cuadrado, pero se me olvidó sumar el elevado al cuadrado del 2, del 4. Ok. Pero viste que de las dos maneras se puede hacer. Sí. Por eso es muy importante. Otra cosa, Ivania. Una pregunta. ¿La diferencia de la edad entre tú y yo es un número positivo o es un número negativo? Es Es un un, número negativo. es un número positivo. Estoy diciendo, ¿cuál es la diferencia entre tú y yo? Tú me llevas Ah, cierta la cantidad de años. diferencia. Ajá. Es positivo. Entonces, pero si yo digo, la diferencia entre tú y yo es la misma diferencia entre yo y tú, ¿verdad? Ujú. Y sigue siendo positivo. Generalmente, cuando yo quiero calcular distancias, le aplico un valor absoluto. Ok. Por ejemplo, si yo quiero calcular la distancia de 2 a 3, es -2 menos 3. Eso es otra forma de verlo, que esto da -5. Pero había hablado de algo muy importante. Las distancias son valores positivos. Le aplico valor absoluto. En este caso le estoy dando la vuelta. Ujú. La distancia de un punto a otro es la misma distancia de ese. Por ejemplo, la distancia de A a B es igual a la distancia de B a A. Lo que estoy diciendo es que no importa cómo lo tome, siempre va a ser positivo. Ok. Para que tengas cuidado con eso. Esa idea es muy importante. Generalmente con planos cartesianos te puede servir montones, porque si no te tienes que aprender la fórmula. Porque esta fórmula es enorme, ¿verdad? Le Sí. aplico la raíz cuadrada de la diferencia de los componentes de las x elevado al cuadrado más la diferencia de las componentes de la y elevado al cuadrado. Y de hecho, si te das cuenta, esta diferencia puede ser negativa aquí, pero el cuadrado la cancela el negativo. Ok. Es muy importante eso. No sé si sabías eso, lo de las distancias, que siempre son positivas. De hecho, las distancias negativas son incorrectas. No sé si estás llevando todas las materias de bachillerato.
No, es noveno. Noveno, no, perdón. Ya todas las materias de noveno, ¿verdad? Y después vas a continuar con las de décimo y undécimo. Solo debo matemáticas de noveno. Solo es matemáticas de noveno. Sí, Y nada más. después de eso planeas seguir estudiando. Sí, quiero ir a Bachi. Ok, en Bachi vas a ver lo de distancia y te vas a dar cuenta que las distancias no son negativas nunca. Por eso también te lo estoy mencionando. Ah, ok. Para que tengas en cuenta eso, porque hay gente que ha hecho cálculos y que le da la distancia negativa y uno se queda como, ¿qué? Si me O que dicen que si no logro pasar el examen así, que me metan un CINDEA solo por mate, pero quiero pasarlo. de hecho es un buen logro, es bastante, es seguir intentando. Sí, exacto. Yo sé que hay muchos factores, ¿verdad? Pero es bueno seguir intentando porque tras de eso, todo esto, al final de cuentas, tiene un mérito, ¿verdad? Por detrás. Sí, sí. Eso es muy interesante porque vamos a utilizar una igualdad. De hecho, este es un trucazo. Si te lo aprendes tú, no tienes que aprenderte cómo cambiar. Te voy a explicar. El asunto es que tenemos una igualdad. Pi es igual a 180 grados. Si yo divido, si paso a dividir a cualquiera de los lados, voy a obtener la siguiente igualdad. Pi entre 180 es igual a 1 o 180 entre pi es igual a 1. Y es igual a 1. En este caso, lo que uno siempre va a querer es cancelar alguna de las cosas. Por ejemplo, si yo agarro, por ejemplo, si yo tengo que 135 grados, ok, no solo tengo que tener estos 135 grados. Pero una pregunta, Ivania, si yo multiplico eso por 1, ¿qué va a pasar? Nada, ¿verdad? Ujú, Todo me da número igual. multiplica, sí, no cambia nada. Pero en este caso, este 1 que está aquí es pi entre 180 o 180 entre pi. ¿Cuál es más conveniente? El que me cancele el grados. ¿Cómo hago que me cancele el grados? Que me quede en el denominador. Por ejemplo, 135 y lo multiplico por pi entre 180. 135 entre pi, esto va a dar algo con 5. Ya desde aquí me lo vuelo. De hecho, sí, 135 por pi entre 180. Esto puedo utilizar la calculadora. Ok, en este caso, 135 entre 80, entre 180, ¿cuánto es? 135 entre 180. Es Cero igual. coma setenta y cinco dice. 0.75, que si sabes cuánto es esa en fracción, es 3 cuartos. ¿Si sabes por qué es 3 cuartos? En este caso es 3 cuartos. 3 cuartos de pi. No sé si me entendiste la idea. Estas dos igualdades se cumplen. En este Oh, caso, si yo agarro, ok, te voy a explicar de aquí. Pi es igual a 180 grados. Si yo paso a dividir el 180, me va a dar que pi entre 180 grados es igual a 1. O, por ejemplo, si tengo que pi es igual a 180 grados y el pi lo paso a dividir, me va a dar que 1 es igual a 180 grados entre pi. Lo que estoy dando a entender es que generalmente tú lo que haces es multiplicar por un 1. Multiplicas por 1. Pero al ajá, multiplicar por 1 es multiplicar por nada. Ahora, yo tengo que ver el cual a mí me pueda cancelar la medida. En este caso es grados, entonces yo quiero que me cancele el grados. ¿Cómo hago que me cancele el grados? Que me quede en el denominador. Lo mismo va a ocurrir con este. Tengo que 5pi entre 3 voy a multiplicar por 1. Pero había hablado anteriormente que 1 es igual a pi entre 180 o 180 entre pi. Ahora, ¿por cuál 1 quiero multiplicarlo? Por el que me cancele la medida, que está en el numerador. Entonces lo voy a multiplicar por el que tenga el pi en el denominador. En este caso, 180 entre pi. 5pi multiplicado por pi, 180 entre pi. Los pi se me cancelan y me va a quedar que 5 multiplicado por 180 entre 3. 5 por 180 entre 3.
Y en este caso, 183 es 60, así que 5 por 60 grados, que eso es 300 grados, que es la C. Es No bastante sé. sencillo cuando te sabes ese truco de cambiar el 1 por 180 entre pi o pi entre 180. Es como darle vuelta al... Ok. Bastante interesante, ¿verdad? Sí. Puede ser útil si te sabes esa cosa porque así no te aprendes la fórmula. Pero lo que siempre andas buscando es que se te cancele la medida, ¿verdad? Que en este caso es pi y pi. En este caso se me ocupaba que se me cancelaran el grado con el grado. En este caso hay que saber medidas trigonométricas. Y Ivania, me quedan 8 minutos. Cualquier cosa se me va a cortar y la vamos a terminar aquí. Cualquier cosa puedo grabar un video por los demás ejercicios. Ok, está bien. Porque si ocupo retirarme. En este caso, tenemos que recordar que el tangente es cateto opuesto Opuesto con hipotenusa. sobre adyacente. Ay, sí. Cateto. No, es que no es que yo me las aprendí, Como socatoa. em, ajá, se me las aprendí todas. Entonces lo que yo hacía era como escribirlas todas y después buscar el tangente. Ok, ok, sí, sí, como El tangente es cateto seno. opuesto con cateto adyacente. Sí, sí, so, pues sobre cateto opuesto. So, cateto, so, opuesto sobre hipotenusa. eh, en este caso, el coseno es adyacente sobre hipotenusa. Y la Ah, tangente es cateto opuesto sobre adyacente. opuesto, cateto adyacente. Tocatoa. Ujú, ¿Ves? Entonces es opuesto sobre adyacente. sí, Así que agarro el cateto. En este caso, vemos de qué ángulo estamos hablando. Así que la tangente del ángulo n es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. En este caso, el cateto opuesto es, 40. y el cateto adyacente es el que está a la par. 9, ajá, Entonces es 40 sobre 9. 9. Así que es la, B. está muy sencilla este, pero hay que saberse muy bien las medidas trigonométricas. Ujú, En este caso pasa algo similar. En este caso estamos hablando del seno, que en este caso es seno es opuesto sobre hipotenusa. El coseno es adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente es opuesto sobre adyacente. En este caso vamos a ocupar el opuesto sobre hipotenusa. Así que el cateto opuesto al ángulo B, de en este caso es beta. importante fijarse en el ángulo, ¿verdad? Porque me están hablando del ángulo beta. Ujú, sí, beta. En este caso, Es el cateto opuesto al ángulo beta es 4. 4. Ok, entonces Y seno la de beta hipotenusa es es 5. igual a 4 sobre la hipotenusa, que en este caso es 5. 5, es la B. 5. Sencillo, ¿verdad? Ujú, sí. Considere el siguiente rectángulo escaleno. Este está muy feo. Dice aquí el seno del ángulo beta es igual, equivalente al... En este caso hay que saber de equivalencias. Vamos a ver. Me dice que el ángulo zeta, en este caso seno de zeta, es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, que en este caso es y sobre h, y sobre z, ¿verdad? Ujú, Ahora me tengo que fijar en cuál de todos se parece. Yo ya sé cuál es la respuesta. Vamos a probar con el seno del ángulo lambda. Seno de lambda, las letras se llaman así para que sepas. Seno de ok. lambda es cateto opuesto sobre hipotenusa. En este caso es el cateto opuesto a lambda es x y la hipotenusa es z. ¿Se No es parecen? igual. No es igual. No. Vamos a ver, el coseno de lambda. Coseno de lambda es igual al cateto adyacente a lambda, que es el cateto que está a la par. En este caso es. Y, Y en este caso, la hipotenusa es z. Z. Sobre Son y. iguales. Son iguales. Son Ujú, iguales. Por lo que deducimos que es la b. Ok. sí. Tangente de lambda es
por ejemplo, tangente de cita es cateto opuesto sobre adyacente, que la tangente de cita es y sobre x, no se parece. No, Y coseno de cita es cateto adyacente a cita, en este caso es x sobre z. ¿Se parece al seno de cita? no. No. En este caso, generalmente es importante también saberse las medidas ¿cómo se llama? De ángulos suplementarios. Si te sabes las medidas de los ángulos suplementarios, esta salía directamente. ¿Cómo las medidas? Hay un tema que se llama medidas de ángulos de razones trigonométricas suplementarias. Yo lo que hice fue escribirlas todas y luego solo miré que cuáles eran las iguales. Razones trigonométricas de ángulos suplementarios. De ángulos suplementarios. Hay un tema extenso de eso. Pone tu Z, ¿no? De ángulos suplementarios. Por ejemplo, el 22, en este Ujú. caso, tengo que obtener la medida de AB. Pero en este caso, la medida de AB corresponde a un cateto. Y tengo la medida del ángulo A, el ángulo 50 grados, ¿verdad? Así que utilizamos la razón trigonométrica. Si tengo un cateto y ocupo otro cateto, utilizo la tangente. Tangente de 50 grados es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, que en este caso es x. Así que x es igual a 15 entre tangente de 50 grados. Y esto lo buscas en la tabla y te tiene que dar un valor rarísimo. Tangente de 50 es 1,1918. 1,1918. Ujú. Entonces hacemos la división. De hecho, esto tiene que ser la B. Ya vi cuál es. Si hacemos con la calculadora, esto es 15 entre 1,1918. Oye, un toque que me está estorbando esto. Que uy, no. Uy, me equivoqué. Es la A. Por suponer, por hacer los cálculos mentales. 12, sí, 12,58, pero Sí, redondeamos. ajá, se redondea. Correcto. No está tan difícil, ¿verdad? Llegamos a las No, 20. Explicando, llegamos a las primeras 22 preguntas del examen. Y sabemos que son correctas. ok. Y eso logramos 1 hora y media. Creo que si tenemos las 4 horas, sí hubiéramos terminado. Y es que ya sé, Y ahora usted la contesta, bueno, sí, la explica y luego lo sube tengo que sacar un poquito de tiempo porque tengo que terminar otras cosillas. Pero o ¿cuándo es el examen de ustedes? hasta el otro año. El otro año. Sí, porque también Mayo, podríamos creo. retomar el próximo año. No sé. Voy a Sí, ver claro. qué tanto tiempo tengo. Porque esto de ir hablando y ir preguntando es bastante bueno porque estoy sabiendo cuáles son las debilidades y cuáles cosas puedo reforzar, ¿verdad? Ok. Por eso te pedí que tuvieras el micrófono abierto durante toda la sesión. Porque así te iba preguntando, íbamos hablando, ¿verdad? De cuál podría ser, porque eso es muy importante. Cualquier cosa, al privado te voy a mandar la encuesta de hoy. Ok. Entonces, yo creo que esta sesión fue bastante provecho, ¿verdad? Sí, demasiado. Porque también voy a ir despejando ciertas dudas y voy reforzando otras cosillas. Ok, ya bien, Evania, hasta aquí llegamos. Cualquier cosa, te mando Bien, profe. la encuesta al privado para que la llenes, ¿verdad? Porque esto es muy útil porque brinda retroalimentación a las tutorías y me ayudan a mejorar como tutor. Está bien, profe, gracias. Bueno, ahí nos vemos. Bueno, chao.